prende fuego. Sé que muchas veces el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el terror. Puede ser que otra vez no sea cierto, que siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo estará. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. No puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, señoritas y jóvenes, o muy buenos días igualmente. Vamos a desarrollar un repaso o un reforzamiento de los diferentes temas que ya se han desarrollado en el curso de química para el ciclo anual único, ¿no? Para aquellos postulantes a la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a tocar temas que vienen en el examen de admisión y también algunos temas que ya ustedes han desarrollado en sus respectivas aulas, ¿no? Uno de los temas, por ejemplo, es los números cuánticos, configuración electrónica, tabla periódica igualmente, propiedades periódicas, ¿no? Como radio atómico, energía de ionización, ¿no? Y otras propiedades. Entonces vamos a desarrollar esta programación y en la primera parte vamos a ver algunos aspectos teóricos que son muy importantes, entender bien los conceptos. La parte teórica muchas veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Más nos dedicamos a la parte práctica, ¿no? A los ejercicios, a los cálculos, a las fórmulas. Sin embargo, en el examen de la UNI viene bastante pregunta de teoría. Y es importante entonces, ¿no? Conocer bien el concepto, ¿no? Tener una idea clara de un fenómeno, ¿no? En esa parte vamos entonces a incidir bastante en la primera parte. Luego ya veremos la parte aplicativa, ¿no? Ejercicios basándonos en lo que hemos aprendido en la parte teórica. Bien, como ustedes ya están viendo en la diapositiva, tenemos temas como números cuánticos. Es muy importante tener claro los conceptos de número cuántico principal, secundario, magnético, spin, la configuración electrónica, ya sea total o uso de gas noble, la distribución kernel, la tabla periódica, la ley periódica, qué significa periodos, grupos, cuáles son los principales elementos, qué familias o grupos, ¿no? Debo priorizar en mi preparación. Igualmente las propiedades periódicas, ¿no? Como energía de ionización y sobre todo el radio atómico. Así es. Entonces, ya tienen un panorama, una idea general de lo que vamos a ver hoy día. En cuanto a los números cuánticos son
como su nombre lo dice, números, variables numéricas, una especie de código que nos dan una información muy valiosa con respecto al orbital, con respecto al electrón principalmente. ¿Ya? Estos números cuánticos en total son 4. Tenemos aquí el número cuántico principal, que se representa por la letra N minúscula, el número cuántico secundario o azimutal, representado por la letra L minúscula también, el número cuántico magnético, M sub L, y el número cuántico spin magnético, M sub S. Los números cuánticos provienen de la solución de ecuaciones complejas, ecuaciones que se aplican para el electrón, para el orbital. Los 3 primeros números cuánticos, acuérdese, se obtienen de la ecuación de onda de Schrödinger. En cambio, el último número cuántico, el spin, se obtiene de la ecuación de onda, ¿no? De la ecuación de Paul-Dirac. Ahora, ¿qué valores toman estos números cuánticos? El número cuántico principal toma valores desde 1 hasta el infinito. Y cada número representa o indica nivel de energía. Entonces podemos decir nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, etc. Y nosotros conocemos hasta 7 niveles de energía en un átomo. Ahora, ¿puede haber más niveles de energía? Correctamente, sí. Correctamente, sí. Los niveles de energía se representan también por letras, ¿no? Al nivel 1 se representa por la letra K, nivel 2 la letra L, y así continúa M, N, O, etc. Se puede llamar niveles o capas energéticas. Ahora, ¿qué significado tiene esos valores para el electrón y para el orbital? ¿No? Y eso es muy importante. Para el electrón indica el nivel principal de energía. Y para el orbital indica o representa el tamaño o volumen del orbital. ¿Ya? A mayor número cuántico principal, mayor energía tendrá el electrón y mayor tamaño tendrá el orbital. A menor número cuántico, menor energía, y lógicamente el orbital será más pequeño. El número cuántico azimutal o secundario toma valores desde 0 hasta n-1, que es el máximo valor. Entonces, el máximo valor que puede tomar el número cuántico secundario es n-1, pero empieza desde 0, ¿ya? Inicia desde 0. Así es. Entonces, el mayor valor del número cuántico secundario depende del número cuántico principal. Si el número cuántico principal vale 5, el número cuántico secundario tomará valores desde 0, 1, 2, 3, hasta 4, hasta n-1, ¿no? Si n vale 5, el máximo sería 4. Cada número cuántico secundario se representa por una letra que representa el subnivel de energía. Si L vale 0, es el subnivel S. Si L vale 1, subnivel P. Si L vale 2, subnivel difuso o subnivel D. Si L vale 3, subnivel F. Y otros valores continúa el orden alfabético. Subnivel G, H, I, etc. Entonces, cada número cuántico secundario corresponde a un tipo de subnivel. Ahora, nosotros estudiamos hasta 4 subniveles: char, principal, difuso y fundamental. Así es.
¿Qué representa o qué significado tiene el número cuántico secundario o azimutal? Para el electrón indica el tipo de subnivel donde se encuentra. Y para el orbital indica la forma geométrica del orbital. Los orbitales son regiones espaciales que adoptan diferentes formas, diferentes figuras. Hay orbitales que tienen forma esférica, bilobular, tetralobular, hexalobular, octalobular, formas complejas. Entonces, el número cuántico secundario indica la forma geométrica del orbital. Cuando L vale 0, o sea, el subnivel S, el orbital tiene forma esférica. Cuando L vale 1, o sea, el subnivel P, el orbital tiene forma bilobular. Si L vale 2, para el subnivel difuso, tetralobular. Si L vale 3, para el subnivel F, la forma geométrica es octalobular, formas complejas. Así es. Luego tenemos el número cuántico magnético, cuyo valor depende de L, del número cuántico secundario, y toma valores desde menos L, llega hasta 0 y continúa hasta más L. O sea, los valores del número cuántico magnético dependen de L. Por ejemplo, si L, digamos, vale 2, entonces el número cuántico magnético será desde menos 2 hasta más 2. O sea, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Toma 5 valores. Y cada valor representa un orbital. O sea que si L vale 2, se trata del subnivel difuso, está formado por 5 orbitales, porque hay 5 números cuánticos magnéticos. Entonces, el número cuántico magnético indica el orbital donde se encuentra el electrón. Y también indica la orientación espacial del orbital. Los orbitales tienen diferentes formas geométricas, diferentes tamaños, pero también en el espacio tienen diferente orientación. Se pueden orientar en el eje X, en el eje Y, entre los ejes, etc. Y el número cuántico magnético indica, ¿no?, la orientación espacial. El número cuántico spin magnético toma valores más un medio o menos un medio. El número cuántico spin indica el giro del electrón en su eje imaginario. Algo así como un trompito. Un trompo puede girar en un eje dando un sentido antihorario o en sentido horario. Entonces, supuestamente, un electrón también tiene más o menos ese giro. Puede girar en sentido horario o en sentido antihorario. Cuando el electrón tiene giro antihorario, el número cuántico spin vale más un medio. Y se representa por flechita hacia arriba. Una flechita orientada hacia arriba representa un electrón con giro antihorario. Y si el electrón tiene giro horario, se representa con una flechita hacia abajo. Su número cuántico spin es menos un medio. El número cuántico spin tiene significado solamente para el electrón. Indica el giro del electrón en su eje imaginario. Y eso le da propiedades magnéticas al electrón. Un electrón se comporta como un microimán. Así es. No tiene significado para el orbital. ¿Ya? Para el orbital no hay ningún significado. Pues acá podemos colocar así, una rayita. No hay significado para el orbital. Bien, esos son los 4 números cuánticos
y cada número cuántico representa. Ahora, estos números cuánticos, como les decía, son una especie de códigos, variables numéricas que dan información acerca del electrón. Entonces, por aquí vamos a ver la notación cuántica. Por ejemplo, un electrón cualquiera está definido por los 4 números cuánticos. Número cuántico principal indica en qué nivel se encuentra. El número cuántico secundario indica en qué orbital, el tipo de orbital donde se encuentra el electrón. El número cuántico magnético indica el orbital donde se aloja el electrón. Y el número cuántico spin indica el giro horario o antihorario del electrón. Así es. Ahora, esos números cuánticos no pueden tener cualquier valor. Tiene que haber cierta relación o cierta correspondencia. En forma práctica, y esto es una regla muy importante, ¿no? Para determinar los números cuánticos. Por ejemplo, el número cuántico secundario es menor siempre que el número cuántico principal. ¿Ya? Y el número cuántico magnético, que toma valores tanto positivos, negativos y cero, ¿cierto? Es menor en valor absoluto, ¿no? En valor absoluto, es menor que el número cuántico secundario, menor o igual que el número cuántico secundario. Así es. Entonces, estos criterios, ¿ya? De los números cuánticos, tenerlo presente entonces cuando relacionemos y queremos identificar un electrón o queremos saber los números cuánticos de un electrón. Así es. Por ejemplo, tenemos acá electrón número 1 y acá electrón número 2. Nos dicen que el primero tiene los números cuánticos, veamos a ver, 3, 1, más 2, menos 1 medio. Y el segundo, 4, 2, menos 1, más 1 medio. En ese orden, ahí está el número cuántico principal, secundario, magnético y spin. Ahora, ¿pero son válidos? ¿Los dos son válidos? ¿O cuál de ellos no es válido? Entonces, teniendo en cuenta la regla práctica, en el electrón 1, el número cuántico secundario, ¿no? L es menor que el número cuántico principal, ¿no? Correcto, cumple con la regla. Pero el número cuántico magnético, M sub L, aquí vale más 2, y es mayor que L. El número cuántico magnético es menor o igual que L, de acuerdo a la regla. Entonces, el número magnético no puede ser mayor que L. Por lo tanto, esto es incorrecto. Esto no existe o no corresponde. Simplemente colocamos incorrecto. El segundo electrón, N vale 4, L vale 2, número cuántico secundario, menor que el número cuántico principal, correcto. El tercer número, número magnético, en valor absoluto, menor que el número cuántico secundario, correcto también. Y el spin puede ser más 1 medio menos 1 medio, correcto. Entonces, los números cuánticos sí tienen correspondencia, ¿no? Es correcto. Pero el primero, esos números cuánticos no pueden ocurrir. No hay correspondencia. Así es. Bien, eso es en cuanto a los números cuánticos. Vamos a ver aquí la parte de configuración electrónica. En el tema de configuración electrónica, vamos a ver o recordar los 3 principios que explican y nos permiten realizar una correcta configuración electrónica.
Recuerde que la configuración electrónica es la disposición de los electrones o ordenamiento de los electrones en los subniveles de energía y en los orbitales. Pero esa disposición o configuración de electrones se basa principalmente en tres principios, ¿no? Principio Aufbau, principio de construcción electrónica, también se dice. Tenemos luego el principio de exclusión de Pauli y el principio de máxima multiplicidad. El principio Aufbau o principio de construcción progresiva indica que los electrones se ordenan según la energía relativa. En los subniveles de energía se van a ordenar de menor a mayor energía relativa. Y la energía relativa de los subniveles, ¿cómo se calcula la energía relativa de un subnivel? Hay que sumar el número cuántico principal más el número cuántico secundario. Entonces, para calcular la energía relativa de un subnivel, sumamos n más n. Así es. Por ejemplo, el subnivel 3P, ¿no? Para este subnivel 3P, n vale 3, y para el subnivel PL, su número cuántico secundario, vale 1. Por lo tanto, entonces, la energía relativa vale 4. Para el subnivel, por ejemplo, 4D, el número cuántico principal vale 4, el secundario vale 2 para el subnivel difuso. Por lo tanto, la energía relativa es la suma, 6, ¿no? Ahora, para colocar electrones, tengo que tener en cuenta la energía relativa. Colocaré electrones en el subnivel de menor energía y luego paso al subnivel de mayor energía relativa. O sea, colocaría electrones primero en el 3P, porque es el menor, y luego el 4D, ¿cierto? Pero hay una secuencia, y esa secuencia está dada por una regla, llamada la regla del serrucho, o la regla de Molière, la regla de Sartre, ¿no? Así es. Entonces, el principio Aufbau plantea que los electrones se van a distribuir en los subniveles de energía según la energía relativa creciente, ¿no? De menor a mayor energía relativa. El principio de exclusión de Pauli plantea que en un átomo, dos electrones no pueden tener los 4 números cuánticos idénticos. Dos electrones no pueden tener los 4 números cuánticos iguales. Pueden tener 3 números cuánticos iguales, pero uno tiene que ser diferente. Así es. Los 4 números cuánticos para dos electrones no pueden ser idénticos. Así es. Por ejemplo, tenemos acá este electrón 1 y este electrón 2. Ambos podrían tener el mismo número cuántico principal, por ejemplo 2. Podrían tener el mismo número cuántico secundario, por ejemplo 1. Podrían tener el mismo número cuántico magnético, por ejemplo 0. Pero el número cuántico spin tiene que ser diferente. Uno de ellos tendría que ser más un medio, el otro necesariamente menos un medio. Ahora, como vemos aquí, ¿no es cierto? N vale 2, L vale 1, M sub L vale 0, ¿no es cierto? Cuando los tres primeros números cuánticos son iguales, corresponde al mismo orbital, ¿ya? Corresponde a un orbital. Entonces, estos dos electrones se encuentran en un orbital. En un orbital. Y lo representamos por una rayita.
Pero un electrón estará con giro antihorario, más un medio, que se representa por flechita hacia arriba, el otro con giro horario con flechita hacia abajo. Entonces, en este orbital, un electrón estará con flechita hacia arriba, giro antihorario, spin más un medio, y el otro con giro horario, spin menos un medio. En otras palabras, en un orbital se pueden colocar máximo 2 electrones, pero con spines opuestos, con giros opuestos. También se dice giro antiparalelos. Uno de ellos spin arriba y el otro spin abajo. No pueden tener el mismo giro. Si colocamos 2 electrones, ambos con giro antihorario o ambos con giro horario, estamos violando el principio de exclusión. En ese caso, los 2 electrones tendrían los 4 números cuánticos iguales. Violaría el principio de exclusión. Así es. El principio de máxima multiplicidad se aplica para ordenar los electrones en los orbitales de un subnivel. Los orbitales de un subnivel se llaman orbitales degenerados, ¿no? El subnivel S tiene un orbital, el subnivel P tiene 3 orbitales, el difuso tiene 5 orbitales y el F tiene 7 orbitales. Y sus orbitales se llaman degenerados. Por ejemplo, en el subnivel 3P. El subnivel P formado por 3 orbitales. Y eso se llaman orbitales degenerados. Tienen la misma energía. Así es. ¿Cómo se va a colocar los electrones en esos orbitales? Supongamos que aquí hay 5 electrones, 3p5. Entonces, de acuerdo a una regla llamada la regla de Hahn, para colocar electrones en los orbitales nos basamos en esta regla de Hahn, ¿no? Que se fundamenta en el principio de máxima multiplicidad, ¿no? Entonces, en cada orbital colocamos un electrón con el mismo giro. Cada orbital debe tener un electrón con el mismo giro, ¿no? Giro antihorario. Ahí está. Cada orbital con un electrón, giro antihorario. Y luego, recién colocamos el siguiente electrón para llenar el orbital con el giro opuesto. Como hemos empezado con giro antihorario, ahora colocamos giro horario, flechitas hacia abajo. Y si hubiéramos empezado con giro horario primero, o sea, flechitas hacia abajo, el segundo electrón tendríamos que colocar con giro antihorario, flechitas hacia arriba. En este caso, empezamos con giro antihorario. Y como por convención, en los libros y en los ejercicios y en el examen de la uni y en las otras universidades, colocamos giro antihorario primero, flechitas hacia arriba, de izquierda a derecha. Entonces, seguimos colocando, ya tenemos 3 electrones, ¿no? Colocamos ahora entonces el número 4 y el número 5. Listo. Ese electrón que acabo de decir, número 5, es el último electrón que se colocó. Último electrón. Y pueden pedir números cuánticos del último electrón a veces. Claro. Número cuántico principal, secundario, magnético y spin. El número cuántico principal, como ya usted también lo está analizando, es 3. Y el número cuántico secundario, para su nivel P, vale 1. Y cada orbital tiene su número cuántico magnético. Como L vale 1,
el magnético será -1, 0, +1. Pero el último electrón está en el orbital del centro, ¿sí o no? Cuyo magnético sería 0. Y el número cuántico spin, flechita hacia abajo, representa giro horario. O sea, sería -1/2. Esos son los números cuánticos del último electrón en este ejemplo. Así es. Entonces, los principios de configuración electrónica, ¿no? Aufbau, principio de exclusión, de máxima multiplicidad, permiten realizar una correcta configuración electrónica. Muy bien. Continuamos. Acá tenemos la configuración electrónica total, ¿no? Basada en la energía relativa creciente, ¿no? Se puede también aplicar esta regla mnemotécnica: si, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo, ¿no? Pero también hay la regla del serrucho también, ¿no es cierto? Claro. Pero esa es la configuración total o la configuración completa, ¿no? La configuración, llamamos, lineal también lo llamamos, ¿no? Bien, ahí tenemos el 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Luego tenemos el P, empezamos como segundo nivel, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Luego continuamos con el subnivel difuso, a partir del tercer nivel, 3D, 4D, 5D, 6D. Y luego el F a partir del cuarto nivel, 4F, 5F. Ahí tenemos la configuración total. También se puede usar gases nobles, ¿no? Los gases nobles son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y cada gas noble tiene un número atómico, ¿no? Número atómico 2, 10, 18, 36, 54, 86. Una característica de los gases nobles, a excepción del helio, ¿no? Sin contar el helio, los gases nobles terminan en su nivel P, con 6 electrones. Neón termina en P6. Argón también en P6. Criptón también. Xenón y radón. A excepción del helio, ¿no? Que es 1S2. Y algo más todavía. El neón es el segundo gas noble. El segundo gas noble termina en 2P6. Tercer gas noble, 3P6. Cuarto gas noble, 4P6. Quinto gas noble, 5P6. Sexto gas noble, 6P6. O sea que el número del gas noble indica también en qué subnivel culmina la distribución. El quinto gas noble, xenón, termina en 5P6. Tercer gas noble, argón, termina en 3P6. Esa es una característica, ¿no? Bien, ¿para qué sirven los gases nobles? Para hacer configuración simplificada, configuración kernel. Bueno, ahí tengo ejemplos. Magnesio, número atómico 12, distribuimos 2 electrones, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿no? Pero también podemos hacer configuración kernel también. Sería lo mismo, neón, 3s2, ¿no? Porque todo esto, desde el 1s, ¿no? Hasta el 2p6, todo eso corresponde al neón. Entonces se coloca neón y luego lo que le falta, 3s2. En el caso del vanadio, igualmente, desde el 1s
hasta el 3p6 corresponde al tercer gas noble, al argón. Entonces colocamos argón y luego lo que falta, 4s2, 3d3. Así es. El cadmio, la configuración desde el 1s hasta el 4p6 corresponde al cuarto gas noble, criptón. Entonces colocamos criptón y luego completamos con 5s2, 4d10. Entonces tenemos ahí la configuración total y a la derecha la configuración kernel, usando gas noble. Así es. Muy bien. Veamos en cuanto a la tabla periódica. La tabla periódica es un esquema en el cual están ordenados sistemáticamente todos los elementos químicos reconocidos actualmente por la IUPAC, tanto elementos naturales y elementos sintéticos o artificiales. ¿Bajo qué criterio se ordenan los elementos químicos? De acuerdo a una ley que se conoce como Ley Periódica de los Elementos. Esta ley tiene un fundamento experimental, fue descubierta por Henry Moseley en el año 1913. De acuerdo entonces con Henry Moseley, los elementos químicos, sus propiedades físicas, químicas, depende de la carga nuclear. Y la carga nuclear, Z, tiene que ver con el número de protones. Entonces, los elementos químicos, sus propiedades, dependen del número de protones. Entonces, para conocer, estudiar las propiedades de los elementos, entonces hay que ordenarlo según el número de protones. Así es. Los elementos con un protón, tenemos por acá al hidrógeno, un protón. 2 protones, al helio. 3 protones, al litio. 4 protones, al berilio. 5 protones, al boro. 6 protones, carbono. 7 protones, 8 protones, 9, 10 protones, el neón, y así sucesivamente. Los elementos químicos están ordenados según el número de protones, al cual también se llama carga nuclear o número atómico. Ahí está. Bien, en la tabla periódica, una vez ya ordenados los elementos químicos según la carga nuclear o número de protones, vamos a encontrar acá filas horizontales, llamado periodos, y las columnas, llamado grupos. Entonces, ¿qué es un periodo? Un periodo simplemente es una fila horizontal, nada más. Eso es un periodo, una fila horizontal conformada por varios elementos. Ese es un periodo. Y todos los elementos de un periodo tienen propiedades físicas y químicas diferentes. Por ejemplo, el cuarto periodo, ¿no?, desde el potasio hasta el criptón, todos son diferentes. Todos son diferentes. Lo único que tienen en común es igual número de niveles. ¿Y cuántos niveles tienen? El número del periodo indica el número de niveles. Todos los elementos del cuarto periodo tienen 4 niveles. Los del primer periodo, 1 nivel. Los del segundo periodo, desde litio hasta neón, 2 niveles. O sea que el número del periodo te indica la cantidad de niveles. Nivel 1, periodo 1, periodo 2, ¿no? Voy a colocar aquí. Primer periodo, todos tienen un nivel de energía. Hidrógeno y helio.
Periodo 2, todos tienen 2 niveles de energía, desde litio hasta neón. Periodo 3, todos con 3 niveles de energía, desde el sodio hasta el argón. Cuarto periodo, quinto periodo, sexto periodo y séptimo periodo. En el sexto periodo empieza el cesio, número atómico 55, luego sigue 56, bario, luego 57, lantano. Después del lantano 57, sigue aquí abajo 58, serio, ¿no? 59, 60, hasta 71, lutecio. Y luego sigue el 72, hafnio. O sea, esta fila desde el cerio hasta el lutecio continúan después del lantano. Son del sexto periodo. Son parecidos al lantano y se llaman lantáneos. Igual sucede en el séptimo periodo, ¿no? Empieza con francio 87, luego 88 radio, luego actinio 89, después del 89 sigue el torio 90, 91, 92, hasta el 103 laurencio. Y luego sigue el 104 Rutherford. Todos los elementos desde el torio 90 hasta el 103 laurencio continúan después del actinio. Son del séptimo periodo. Son parecidos al actinio y se llaman actínidos o actinoides también lo llaman. Así es. Entonces, esas dos filas de abajo no representan otros periodos. No, son sexto y séptimo periodo. Así es. Las columnas son grupos. Las columnas son grupos. Entonces, los periodos son filas horizontales y las columnas son grupos. Los elementos que conforman un grupo tienen propiedades químicas similares. A los grupos también se le llama familias. Familias. Por otro lado, los elementos que están con el recuadro, ¿no?, de color amarillo son elementos no metálicos, ¿no? Los de color azul son elementos metálicos. Los de casillero blanco son artificiales o sintéticos. Y los de color rojo son los semimetales o metaloides. Muy bien. Cuando se trata de grupos, las columnas, ¿no? Grupos, tener en cuenta que hay dos maneras de analizar grupos, ¿no? Bajo un criterio tradicional o clásico o bajo un criterio moderno o yupa. Cuando se trata del criterio clásico o tradicional, decimos que hay 16 grupos, ¿ya? Según el criterio tradicional, decimos 16 grupos, que se dividen en 8 grupos A y 8 grupos B. Por acá tenemos el grupo 1A, 2A, las dos primeras columnas de la izquierda y las 6 columnas de la derecha. Acá tenemos el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Puedes usar números arábigos o números romanos, pero acompañado por la letra. Así es. Y en la parte central tenemos el grupo B. El grupo B empieza con el 3, número 3. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y estas 3 columnas del hierro, del cobalto, del níquel, es el grupo 8B.
Luego sigue 1B y 2B. Son 8 grupos A, 8 grupos B. A los elementos del grupo A se les llama elementos representativos y los del B elementos de transición. Así es. En el sistema moderno, sistema YUPAC, cada columna es un grupo. Cada columna es un grupo. Y se representa por números arábigos. Se cuenta de izquierda a derecha. O sea, el grupo 1A, la primera columna es grupo 1 simplemente. La columna 2A del berilio es grupo 2. Y así continúa. Grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bien, los números arábigos sin letra, desde 1 a 18, indica número del grupo bajo sistema moderno o YUPAC. Los números que van con sus letras, A o B, son bajo el criterio clásico o tradicional. Entonces, según YUPAC, hay 18 grupos. Y según el sistema clásico tradicional, hay 16 grupos, divididos en 8 grupos A y 8 grupos B. Así es. Profesor, ¿y cuál grupo es prioridad para el estudio? ¿Será el grupo A, será el grupo B o será todos los elementos? Lo importante es el grupo A. Hay que priorizar al grupo A, llamado elementos representativos. ¿Por qué es importante estudiar los elementos del grupo A? Por ejemplo, aquí tenemos algunos compuestos que usted lo conoce bien. Cloruro de sodio, la sal de cocina, el carbonato de calcio, el sarro que se forma en la tetera, en los rincones de la ducha, en el inodoro. Igualmente hidróxido de sodio, utilizado pues en la fabricación de jabones. El azúcar, carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Ácido sulfúrico, muy empleado en la industria, o el ácido nítrico igualmente. Todos los elementos que se encuentran en esos compuestos, sodio, cloro, calcio, carbono, oxígeno, hidrógeno, azufre, nitrógeno, todos son elementos del grupo A. Entonces, los compuestos químicos, orgánicos o inorgánicos, la gran mayoría está constituido por elementos del grupo A. Y es importante priorizar su estudio. Así es. Los 8 grupos A tienen un nombre, una denominación. A los elementos del grupo 1A o grupo 1 en YUPAC, ¿no? Lo que está entre paréntesis es en YUPAC. Tenemos ahí el grupo el hidrógeno, litio, sodio, potasio, ¿no? Excepto el hidrógeno, los elementos del grupo 1A, sin contar el hidrógeno, se llaman metales alcalinos. El grupo 2A, berilio, magnesio, alcalinos térreos. El grupo 3A o columna 13, térreos o boroides. 4A o 14, carbonoides. 5A o 15, nitrogenoides. 6A o 16, calcógenos o anfígenos. 7A o 17, halógenos. El grupo 8A o 18, gasenoides. Pues tienes que aprenderte el número del grupo y el nombre de la familia. Así es. Y más aún todavía, tienes que aprenderte los elementos de cada grupo. Al menos los 4 primeros elementos de cada grupo. Por lo menos. Del grupo B, algunos elementos son importantes, ¿no? Pero el grupo A es muy importante. Te va a dar muchas ventajas, te va a ayudar bastante para comprender otros temas posteriores.
Vamos a ver aquí propiedades periódicas de los elementos. Tenemos radio atómico, energía de ionización. El radio atómico, tener en cuenta que un átomo tiene forma esférica, no es una esfera perfecta, ¿no? Pero tiene esa apariencia de esfera. ¿Y cómo se calcula el radio atómico? Bueno, se mide la distancia entre dos núcleos del mismo átomo, digamos cloro con cloro, oxígeno, oxígeno, nitrógeno, nitrógeno, ¿no es cierto? Tienen que ser átomos del mismo elemento, se mide la distancia de núcleo a núcleo, y la mitad de esa distancia, llamada distancia internuclear, eso se considera el radio. Así es. El radio atómico es la mitad de la distancia internuclear de dos átomos unidos, átomos del mismo elemento. Eso viene a ser el radio atómico. Evidentemente, como el átomo tiene apariencia esférica, pues a mayor radio, entonces el tamaño es más grande. El volumen atómico, el radio atómico, el tamaño atómico será mayor, ¿cierto? Entonces, a mayor radio, mayor tamaño, mayor volumen. Menor tamaño, menor radio, menor volumen. Así es. Y luego tenemos la energía de ionización. Energía que se requiere, energía que se necesita, energía absorbida para arrancar el último electrón a un átomo neutro en estado gaseoso. Eso se llama energía de ionización. Energía que se requiere para arrancar un electrón del último nivel a un átomo neutro en fase gaseosa. Entonces, ahí tenemos un átomo, arrancamos este electrón, que es el último, del último nivel, requiere energía, ¿no? Y ese electrón se va. Así es. Y se convierte, pues, en catión, ¿cierto? Cuando el átomo pierde un electrón, se convierte en catión. La energía necesaria para arrancar ese electrón, energía absorbida, se llama energía de ionización. Así es. Ahora, la energía de ionización, en algunos casos, podría ser, digamos, unos 400 kilojoule de energía, ¿no? Por mol. En otros átomos podría ser quizás unos 900 kilojoule de energía por mol. Como es energía absorbida, va con signo positivo. Es energía absorbida. Ahora, ¿de qué depende la cantidad de energía? ¿No? En algunos casos puede ser 400, puede ser 900. Es decir, va a depender de la fuerza de atracción que ejerce el núcleo. Claro. Si la atracción núcleo-electrón, aquí está, ¿no? Si la atracción núcleo-electrón es fuerte, es muy fuerte esa atracción núcleo-electrón, arrancar ese electrón va a ser difícil. Arrancarlo va a ser difícil. Entonces se requiere o se requerirá una mayor cantidad. Si la atracción núcleo-electrón es una atracción débil, entonces arrancar ese electrón va a ser fácil. Si la atracción es débil, arrancar será fácil. Requerirá una menor cantidad de energía. Entonces, la cantidad de energía requerida para arrancar al electrón depende de la atracción del núcleo. Así es. Si la atracción es fuerte, es difícil. Se requiere mayor cantidad de energía. ¿Y en qué átomos la atracción es difícil? La atracción es fuerte. ¿En qué átomos es difícil arrancar? En átomos chiquititos, en átomos pequeñitos.
Cuanto más chiquitito el átomo, más difícil arrancar el electrón. Hay una fuerte atracción por la cercanía, por la cercanía. Entonces requerirá una mayor cantidad de energía. A menor radio, mayor cantidad de energía. Mayor energía de ionización. Luego tenemos la afinidad electrónica, ¿no? La afinidad es la energía absorbida o emitida, ¿no? Absorbida o liberada cuando un átomo acepta un electrón. En la mayoría de los casos, cuando un átomo recibe o acepta un electrón, va a liberar energía. En la mayoría se libera energía. Es una energía liberada o exotérmica, se dice, ¿no? Y afinidad electrónica es como una preferencia o tendencia por los electrones, ¿no? Tendencia a recibir o aceptar electrones. Cuando un átomo tiende a aceptar electrones con más facilidad, va a liberar más energía. Cuando un átomo tiene menor tendencia a recibir o aceptar electrones, menor tendencia, liberará menor energía. Así es. Bien, entonces ahí tenemos un átomo neutro, llega un electrón, acepta un electrón, el átomo va a liberar energía. Esa cantidad de energía liberada se llama afinidad electrónica. El átomo neutro se convierte en anión. Así es. En algunos casos también puede puede absorber energía. Hay casos donde se absorbe energía, pero son casos particulares, ¿no? En la mayoría, repito, hay liberación de energía. Así es. Electronegatividad es una propiedad que se manifiesta cuando un átomo se enlaza. Cuando está solito, libre, sin enlazarse, ahí no hay electronegatividad. La electronegatividad es la propiedad cuando el átomo forma un enlace químico. Entonces, tenemos acá dos átomos, A y B, y en esta zona van a compartir electrones. Electrones que permite el enlace. Y puede ser que el núcleo de A jale los electrones o el núcleo de B jale los electrones. Entonces, cada núcleo jala, atrae, tiene fuerza para jalar electrones. Esa capacidad para atraer electrones, eso viene a ser la electronegatividad. Es una fuerza comparativa, ¿no? Porque depende con quién está unido. Los valores de electronegatividad, bueno, ya han sido calculados, se encuentran en la tabla. Los elementos que tienen mayor fuerza, capacidad para atraer electrones de un enlace son los no metales. Los de menor fuerza son los metales. Por eso decimos, los metales, debido a su menor electronegatividad, tienden a perder electrones. En cambio, los no metales, por su mayor electronegatividad, tienden a ganar electrones. Así es. Bien, eso es toda la teoría, lo más concreto, lo más, como se dice, ¿no? Lo sustancial que usted debe tener presente, ¿no es cierto?, en el momento de responder una pregunta de examen. Vamos a ver entonces algunas preguntas en las cuales vamos a aplicar justamente toda esta teoría. Vamos entonces con la pregunta número 1. En relación a la plata, en relación a la plata Z47, indique las proposiciones correctas. Acá dice, cumple con el principio Aufbau, tiene 2 electrones en el último nivel, el catión monovalente presenta solo orbitales llenos. Bien, para analizar todo ello,
tengo que hacer la configuración electrónica. Así es. Puedo hacer la configuración total o la configuración con gas noble, ¿no? Eso ya depende de usted. Si usted domina el kernel, el uso de gas noble, hágalo con gas noble, no hay problema. Pero si no domina, todavía tiene que aplicar la regla del serrucho o la regla mnemotécnica, si sopa, se da pensión, ¿no es cierto? También. Lo importante es que haga la configuración. Entonces, para la plata, vamos a hacer la configuración electrónica total. Número atómico 47. Átomo neutro. La configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, luego tenemos 4p6, 5s2, ahí vamos contando, a ver, los superíndices son los electrones, ¿no? A ver, hasta aquí tenemos 10, hasta acá 10 más, tenemos 20, hasta el 3D tenemos 30, o sea, tenemos ahí 38, ¿no? Hasta ahí ya tenemos 38. Nos falta entonces 9, el que sigue, después del 5S, ¿no? Que es el que sigue, 4D, 9. Listo. Esa es la configuración de la plata. Ahora, ojo, ojo. La plata, al culminar en D9, presenta anomalía. Presenta anomalía. ¿A qué llamamos anomalías? Aquellos átomos cuya configuración no corresponde o no cumple con el principio Aufbau. Los casos de anomalía más comunes, ¿no?, que usted debe saber sí o sí. Si la configuración de un átomo, aplicando la regla de serrucho normal, termina en D4, es un caso de anomalía. Y el otro caso, si la configuración del átomo neutro, haciendo o aplicando el serrucho, termina en D9, también es un caso de anomalía. Y la plata es un caso de anomalía. Termina en D9. Entonces, ¿cómo obtener la configuración correcta? La configuración correcta, porque esa anomalía no cumple el principio Aufbau, ¿no? Y no es la configuración correcta que termine en D4 o D9, no es la correcta. Entonces, para obtener la configuración correcta, basada en experimentos, pero aplicando la regla práctica acá, es lo siguiente. Un electrón del subnivel 5S lo vamos a trasladar al subnivel 4D. Un electrón. Entonces, la configuración electrónica de la plata sería el siguiente. Bueno, todo esto corresponde al cuarto gas noble, ¿no es cierto? O sea, sería criptón 36 y seguido de 5S1 sería ahora y 4D 10. Esto es la configuración correcta. Listo. En esa configuración correcta analizamos la proposición. Bien, la primera proposición cumple con el principio Aufbau. No cumple con el principio Aufbau, porque es un caso de anomalía.
anomalías, los casos de anomalías no cumplen el principio abajo. Así es. Acá dice cumple el principio abajo. Falso. 2. Tiene 2 electrones en el último nivel. El último nivel es el nivel 5. Este es el último nivel. Último nivel. Tiene un electrón, ¿no? La anomalía ya se corrigió. La configuración correcta muestra un electrón. En la anomalía, que es la configuración incorrecta, tiene 2, ¿no es cierto? Pero aquí el análisis tiene que ser basado en la configuración correcta. Tiene un electrón. Entonces, 2 es falso. No tiene 2 electrones. Un electrón. El catión monovalente presenta solo orbitales llenos. Si la plata lo convertimos en catión monovalente, o sea, plata más 1, el número atómico sigue lo mismo, le vamos a quitar un electrón para convertirlo de neutro a catión monovalente. Y de acuerdo a las reglas, al átomo neutro le quitaremos electrones del último nivel. El último nivel es el nivel 5, y justo hay un electrón. Le vamos a quitar ese electrón. Le quitamos un electrón. Entonces, ¿cómo quedará el catión monovalente? Quedará entonces gas noble, criptón. El 5s ya no tiene electrones, 5s0, simplemente no se coloca, y 4d10. Esa es la configuración del catión. Ahora, en el criptón, todos los orbitales están llenos. Todos están llenos. Y el 4D, ya que el 5S no se cuenta, ¿no es cierto? Porque el 5S no existe, no hay electrones, no existe. Y en el 4D hay 10 electrones y también tiene orbitales llenos, ¿no? Cuando su nivel está con todos sus electrones, presenta solo orbitales llenos. Pero si el subnivel está incompleto, si el D tuviese 7 electrones, ¿no? Ahí habría orbitales semillenos, ¿no? Pero como está completo de electrones, presenta solo orbitales llenos. El catión monovalente presenta solo orbitales llenos. Verdadero. Así es. Pide proposiciones correctas, entonces sería solo 3. Esa es la clave. Seguimos. Vamos con la número 2. Los números cuánticos del último electrón de un átomo neutro son 4, 1, 0 más 1 medio. Con respecto a la configuración del catión trivalente, indique las proposiciones incorrectas. Bien, entonces tenemos acá último electrón. Último electrón, los números cuánticos. 4, 1, 0 más 1 medio. En ese orden, ya sabemos, está definido número cuántico principal, secundario, magnético y espín. ¿Para qué te da los números cuánticos? Para saber en qué subnivel termina la configuración. Cuando una pregunta te da números cuánticos del último electrón, es para saber en qué subnivel termina la configuración. Y con estos dos números cuánticos puedes saber en qué termina la distribución. Si n vale 4, cuarto nivel, L vale 1, subnivel P,
Entonces, podemos afirmar que el último electrón se encuentra en el subnivel 4p. Así es. Ahí termina la configuración. Ahora, ¿con cuántos electrones? El subnivel P, tú sabes que tiene 3 orbitales. Como L vale 1, entonces el número magnético será -1, 0, más 1. El orbital es 0, o sea que el electrón se encuentra en el orbital 0, en el número magnético 0. ¿Y cómo está girando? +1/2, dice, el spin. Electrón +1/2 significa giro antihorario, flechita hacia arriba. Este es el último electrón. Y esos son sus números cuánticos. Pero como él es el último electrón, está en el centro, habrá un electrón antes, ¿no? Porque cuando se colocan electrones, se van colocando de izquierda a derecha. O sea que aquí hay uno antes, hay uno antes que ese último. O sea que el 4p debe tener 2 electrones. Entonces, el átomo neutro su configuración finaliza en 4p2. Así es. Finaliza en 4p2. Hacemos la configuración electrónica entonces. Bueno, acá podemos usar un gas noble, ¿no? Argón 18, termina en 3p6, luego sigue 4s2, 3d10 y 4p2. Ahí termina la configuración electrónica del átomo neutro. ¿Cuántos electrones se ha distribuido en total? Cuenta todos los electrones. 32 electrones en total. Por lo tanto, entonces, Z vale 32. Así es. Pero el análisis es para el catión. Ya tengo el átomo neutro, porque el dato dice eso, ¿no? El último electrón de un átomo neutro. Y con eso he hecho la distribución. Ahora dice, con respecto al catión trivalente, o sea, estas respuestas o estas 3 proposiciones tienen que ser en función del catión. Lo convierto en catión. Catión trivalente. Le voy a quitar 3 electrones. Según las reglas, le quitaría 3 electrones del último nivel. Del 4s y el 4p. Ese es el último nivel. ¿De cuál le quito primero? El que tiene mayor energía relativa. El 4s tiene energía relativa igual a 4. Y el 4p, energía relativa 5. Mayor energía es menos estable. De aquí le quito estos 2. Salen 2 electrones. Me falta 1. De aquí le quito 1. Un electrón. ¿Cómo queda el catión? Argón, el 4s con un electrón y el 3d con 10 electrones. El 4p ya no existe, ya se fueron los electrones. Esa es la distribución del catión. Ahora analizo. Su número atómico es 32. En el átomo neutro, el número atómico es 32. En el catión, sigue siendo 32. No cambia el número atómico, ¿eh? Cuando un átomo pierde o gana electrones, cambia el número de electrones. Pero el núcleo, el número atómico, que tiene que ver con el número de protones, eso no cambia. Así es, verdadero. 2. Tiene 15 orbitales llenos. 15 orbitales llenos.
Vamos a ver dónde están esos orbitales llenos, si es correcto o no. El argón tiene solo orbitales llenos. Solo orbitales llenos. Argón 18, aquí hay 9 orbitales llenos. En el 3D hay 10 electrones, aquí hay 5 orbitales llenos. 9 y 5, 14 llenos, ¿no? Pero en el 4S hay un electrón, hay un orbital semilleno. Pero acá dice, tiene 15 orbitales llenos. Falso. 14 orbitales llenos. Y 3 es más paramagnético que el manganeso. Bien, veamos el manganeso. El manganeso, número atómico 25, su configuración sería argón 4S2, 20, 3D5, 25. El último subnivel está incompleto, presenta 5 orbitales. Vamos a distribuir 5 electrones de acuerdo al principio de máxima multiplicidad. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 orbitales semillenos. Y el catión trivalente acá presenta un orbital semilleno. El resto son llenos. Cuanto más orbitales semillenos, ese átomo o esa especie es atraído fuertemente por un imán. Y a esas sustancias se les llama paramagnéticos. Una sustancia paramagnética es atraído por un imán. ¿Y por qué? Por tener orbitales semillenos. Pero los dos tienen orbitales semillenos. Pero el manganeso tiene más orbitales semillenos. Es más paramagnético. El manganeso es más paramagnético por tener más orbitales semillenos. Pero acá dice que el catión es más paramagnético que el manganeso. El catión es más paramagnético que el manganeso. Falso. Es al revés. Proposiciones incorrectas, 2 y 3. Alternativa E. Continuamos. Las propiedades químicas del elemento con número atómico 33 son similares a las del elemento con número atómico igual a. Bien. Entonces tenemos acá un elemento E1, elemento 1, ¿no? Cuyo número atómico es 33. Y queremos otro elemento E2, y queremos su número atómico. Pero ambos, dice, tiene propiedades químicas similares. ¿Y qué significa si dos átomos tienen propiedades químicas similares? Significa que son del mismo grupo. Son del mismo grupo. Así es. Los elementos de un grupo tienen propiedades químicas similares. Muy bien. ¿Cómo se resuelve esta pregunta? Bien. Vamos a utilizar acá los gases nobles. Acá voy a hacer un bosquejo de tabla periódica, así a grosso modo. Creo que ahí es suficiente. Por acá voy a colocar a la derecha los gases nobles. Bueno,
El orden es importante. Helio, neón, argón, criptón. Número atómico 2, 10, 18, 36. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el elemento 33? El elemento 33 está antes del argón. Entonces acá decimos 1 antes será 35. 2 antes será 34. Y 3 antes será 33. Aquí está el elemento 1 con número atómico 33. Luego sigue 34, luego sigue 35 y 36 es el criptón. Entonces, el elemento 2 debe estar arriba o abajo, ¿cierto? A ver si está arriba, antes del argón. Argón es 18, acá será 17, por acá será 16, debería ser 15. Es una opción. Si es antes del neón, acá es 9, aquí es 8 o acá es 7. Entonces, 15, sí. 27 no puede ser, ¿no es cierto? 17 tampoco puede ser. 43, bueno, veamos a ver, ¿no? Probemos, puede ser que haya dos respuestas. Debajo del criptón, ¿quién está? El xenón. Xenón es 54. Uno antes sería 53. 2 antes sería 52. Y 3 antes sería 51. 43 no puede ser. 20 tampoco. La única alternativa que queda es la A. Número atómico 15. Podría ser 7, podría ser 51. Así es. Pregunta 4. Si el número atómico Z de un halógeno que se encuentra en el periodo N es 9, el valor de Z perteneciente a un elemento de la misma familia que se halla en el periodo N más 2 es. Examen San Marcos esto, pero tiene una exigencia, es decir, el análisis, ¿no? Es muy parecido al anterior, o sea, me refiero a la resolución, ¿no? A la resolución, al razonamiento. Bueno, hacemos aquí igualito, un bosquejo de tabla, así, un bosquejo de tabla. Este método es ubicación del elemento mediante gases nobles. Acá tenemos helio, neón, argón, criptón, xenón. Número atómico 2, 10, 18, 36, 54. Ahora algo más. Este es periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5. Así es. Ahora dice acá lo siguiente. Dice, si el número atómico de un halógeno, halógeno, es grupo 7A. Gas noble es grupo 8A. O sea, se refiere una fila antes. Es el grupo 7A. Y el número atómico dice, es 9. Es 9. Allá. Aquí está el átomo, voy a colocarle X. Número atómico 9. Es el flúor, ¿no? Pero colócale X porque nos interesa el número atómico. Nos interesa. Está en el periodo N. Y X está en la fila del neón. O sea, está en el periodo 2. Ahora,
El valor de Z, perteneciente a un elemento de la misma familia, o sea, del mismo grupo, pero que se halla en el periodo n más 2. ¿Cuál es el n más 2? Si n es 2, n más 2 sería 4. Esto sería n más 2. Periodo 4 se está refiriendo. Entonces, ¿qué elemento es o qué número atómico tiene ese elemento del n más 2? Ah, acá estará Y. Tiene que ser el 35, pues, antes del criptón. Alternativa B. Así es. Pregunta número 5. Respecto a los elementos R, P, M, indique verdadero o falso las siguientes proposiciones. Habla de electronegatividad, habla de energía de ionización y habla de radioatómico. Propiedades periódicas. Bien. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? Similar al anterior, hacemos un bosquejo de la tabla periódica. Pero ahora aplicando propiedades periódicas. Ahora vamos a aplicar propiedades periódicas. Radio, energía de ionización y todo eso. Así es. Este método, repito, se llama método de Gassnoble, usando como referencia Gassnoble. Es fundamental los gases Noble, ayudan bastante a ubicar, a colocar los otros elementos. Bueno, ya sabemos, ya hemos repetido, helio, neón, argón, criptón, número atómico 2, 10, 18, 36. Muy bien, periodo 1, 2, 3, 4. ¿Dónde se encuentra R? R, número atómico 35. Antes del criptón, que es 36. Por aquí se encuentra R. ¿Dónde está P? P es 12. El neón es 10. En la siguiente fila será 11. Y el que sigue será 12. Aquí se encuentra P. ¿Dónde está M? M, número atómico 17. Antes del argón. Argón es 18, uno antes, encima de R, ahí está M. Listo. Ya está ubicado ya. Ahora, por teoría, tener en cuenta lo siguiente. El radio atómico y las demás propiedades, energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica, guardan una relación inversa. Guardan una relación inversa. ¿Qué significa relación inversa? Significa que si un átomo presenta mayor radio atómico, el átomo es grande, voluminoso, de mayor tamaño, mayor radio, tendrá menor energía de ionización, también menor electronegatividad y también menor afinidad electrónica. Y al revés, si el radio es menor radio atómico, más chiquitito, será mayor energía de ionización, mayor electronegatividad, mayor afinidad. Entonces las propiedades hay que jugarlo con el radio. Y por regla general, los átomos que están a la izquierda de la tabla, o sea, P está a la izquierda, es un átomo grande.
Más o menos así, exagerando. Así es. Y los átomos que están a la derecha son chiquititos. Por ejemplo, M sería más o menos así. Y R, que está más abajo, un poquito más grande que R. Recuerde que hacia abajo aumenta el tamaño, aumenta el número de niveles, ¿no? M tiene 3 niveles. R tiene 4 niveles, un poquito más grande. Así. Entonces, en cuanto al radio atómico, podemos decir entonces que P mayor que R y R mayor que M. Así es. Y en cuanto a la energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica, todo lo contrario. O sea que P menor que R, R menor que M, por la relación inversa. Entonces, veamos la primera proposición. P tiene mayor electronegatividad que M. P tiene menor electronegatividad que M. P es el más grande, mayor radio, pero las demás propiedades son pequeñas. Menor. Acá dice mayor, falso. 2. La energía de ionización de R es mayor que P. Energía de ionización. R mayor que P. Así es. P menor que R. R mayor que P en energía verdadera. Y 3. El radio de R es menor que la de M. R, radio, menor que M. R mayor que M. ¿No? R mayor que M. Falso. Falso, verdadero, falso. Así es. Muy bien. Eso sería todo por hoy, señoritas y jóvenes. Espero que este reforzamiento le haya permitido tener quizás mayor claridad, ¿no? Y siempre es muy importante reforzar los temas anteriores, ¿no? Tanto la parte teórica y la parte práctica, que es muy importante. Bien, muchas gracias por la atención. Hasta la próxima oportunidad.